Llegué al día 600 en mi canal. Tengo más de 30 videos de formato largo publicados y son casi 2 años de contenido. Por eso quiero regalarte 5 consejos no tan conocidos para desarrollar tu canal de viajes y aventura. Los consejos no van a ser los típicos de mejorar tus miniaturas, mejorar tus títulos, hacer un buen gancho. No, la idea es ir un poquito más a fondo y tratar de ayudarte en la realización misma del contenido. También había hecho antes otro video de consejos que te lo voy a dejar acá arriba por si lo querés ver. ¿De qué no voy a hablar en este video? No voy a hablar de miniaturas, no voy a hablar de ganchos, no voy a hablar de cómo mejorar tu título, no. La idea es tener un sistema como para poder mejorar y como para crecer exponencialmente. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que este contenido está pensado para personas que quieren desarrollar un canal más que nada de viajes o de blogging de viajes. Si buscan otro tipo de información por ahí para gaming o demás, no sé si les sirve. Pueden verlo, revisarlo, seguramente alguna idea van a sacar. Por favor, no olviden de suscribirse, de poner la campanita, de darle un like, todo lo importante para que el algoritmo empuje. Consejo número 1. Me parece que lo más importante primero es entender la forma y la estructura con la que vos querés armar tu video. Para lo que son viajes, principalmente hay dos formas. La primera es una estructura de puntos claves. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, vas a hablar en un apartado de transporte, en otro apartado de la comida, en otro apartado de cómo llegar a ese lugar. Y así vas distribuyendo la información a lo largo del video. En este video voy a usar esa estructura. Voy a ir por el consejo 1, 2, 3, 4, 5. No hay nada ilógico, está todo bien ordenado y es bastante simple. Entonces te permite administrar bien la información a lo largo del video. Al principio pones algo de información clave, en el medio por ahí pones un poquito de información secundaria, datos más de color y al final pones el resto de la información. La idea es que durante todo el video el espectador se mantenga atento y llegue hasta el final. Pero hay una segunda forma que también es muy utilizada, que es la historia cronológica. Y la principal ventaja que tiene el orden cronológico es que te permite editar mucho más fácil. Aparte suele ser un poquito más inmersivo porque el espectador va viendo la evolución, va viendo un desarrollo en la historia, pero tiene un punto problemático que es cuando se llega al clímax de la historia. Pongamos por ejemplo subir una montaña. Empezás el sendero y es un punto donde todo el mundo está interesado, llegás a la cima, es el clímax de la historia, pero cuando bajás, la mayoría de la gente no le interesa tanto. Por ahí es la parte más floja de tu video y es la parte donde vas a tener que cortarlo. Por eso también es bueno que vayas salpicando esta historia de distintas anécdotas, percepciones que vos tengas. Es la mejor forma de poder armarlo. Consejo número 2. Para este consejo es importante entender para qué hacemos videos. Y en realidad la respuesta es una sola. Lo hacemos para agregar valor. Valor que no se percibe en el online y que tienen que buscarlo en el offline. Su canal va a ser el nexo entre ese online y offline. ¿Y a qué me refiero con valor? Bueno, justamente agregar las cosas que por ahí no están en Wikipedia, que no están en otros videos, que ustedes le pueden ofrecer y que no aparece en ningún otro lado. Aprovechen los recursos del lugar. Y con recursos del lugar me refiero a panfletos, cartelería, centro de visitantes, todo tipo de información que les pueda dar el terreno que no va a aparecer en el online. Este tipo de recurso, junto con su experiencia, va a ser la materia prima del video. Así que siempre traten de anotar las cosas, traten de sacar fotos a los carteles, traten de tener toda esa información disponible para poder analizarla cuando van a editar el video. Consejo número 3. Esto seguro que lo escucharon ya 1.000.000 de veces, pero de verdad que es muy potente. Piensen siempre los videos como series o como listas, nunca como videos aislados. Lo que quiero decir con esto es que o bien pueden hacer una lista como las que están en YouTube, que aparecen la serie de videos, o bien no hacer la lista, pero sí tenerla mentalmente para poder desarrollarla. Esto hace que el público interesado que vino por un video tenga más material para ver. Entonces, por ejemplo, no sé, si tengo ganas de hacer kayak, tengo 10, 15 videos de distintos lagos para hacer kayak. Un ejemplo. Otro ejemplo es una serie de videos de recorridos urbanos en distintas ciudades de Europa. Es muy lógico, pero tiene muchísimo potencial. Pero la mejor forma de sacarle provecho a las series es armando un video central y varios videos satélites. O sea, hacemos un video hablando de la Patagonia Austral, después vamos a tener distintos videos de cada uno de esos lugares o de distintas actividades que se puede hacer en el lugar. Pero todos los videos van a confluir en el mismo video principal. Eso hace que tengas un video de contenido muy largo y varios videos de contenido más corto en el que vos podés desarrollar cada uno de estos lugares. Así el algoritmo entiende que todo ese contenido está relacionado y que se puede mandar a las mismas audiencias.
Yo lo hice un montón de veces. Lo hice con videos de Santo Tomé y Príncipe, los hice con videos de Luxemburgo, los hice con videos de Perú. Casi siempre uso esa misma técnica. Incluso ahora, con los videos de la evolución del canal, también tengo una lista que voy a dejar en la descripción para que puedan verla. Y lo mejor de esta práctica además es que sirve para reciclar material y exprimir al máximo el crudo que vos tengas. Entonces, por ahí no tenés tantas imágenes de un lugar, bueno, podés aprovecharla para 2 videos. No es poca cosa. Consejo número 4. Algo que a mí personalmente me sirve bastante es dejar en la descripción del video todo tipo de recursos, ya sean mapas, sean textos, sean otros videos, sean series de videos. Esto sirve como prueba social y como agregado de valor para cada uno de los espectadores. No solamente se queda con el video, sino que además tiene recursos que vos le diste. Con esto se da cuenta que vos tenés dominio del tema, que le podés dar información de calidad y que no te quedas únicamente con el video. Siempre hay un plus. Esto además tiene un beneficio crucial para nosotros, porque una vez que el espectador está ahí abajo, seguramente se va a suscribir, seguramente le va a dar like, seguramente te va a dejar algún comentario. Y hablando de esto, creo que dejé en la descripción la serie de la evolución de mi canal en este video. Ya sabés lo que tenés que hacer entonces. Like, suscribir, todo sirve, todo. Consejo número 5. Es fundamental tener un banco de videos. Un backup de cosas que solés usar. Probablemente hables mucho de aeropuertos, hables mucho de buses, hables mucho de caminos, hables mucho de señalización. Todo ese tipo de cosas se suelen repetir, entonces si tenés imágenes de archivo que te puedan respaldar, vas a tener muchísimo más material audiovisual para trabajar. Lo que me pasaba a mí, y a veces todavía me pasa, es que tengo ahí los cuellos de botella. Cuando tengo que hablar de un lugar, siempre muestro imágenes del lugar, siempre muestro imágenes de lo bonito del lugar, y me olvido sacar imágenes del transporte, de los servicios, de los baños, de los caminos, de los ingresos. Entonces, tener imágenes que sean un poquito más neutras y que te permitan incorporarlos en cualquier lado, te salvan en eso. Hay 2 bancos de imágenes que son gratuitos y recontra conocidos, que son Pixabay y Pexels. El problema de esto es que todos los youtubers usan exactamente las mismas imágenes y bueno, puede deslucirse. Si tenés buen material, lo mejor siempre es trabajar con lo tuyo. Se largó a llover. Y estos eran los 5 puntos fundamentales que te quería contar. Se está largando a llover, pero pará. Tengo un extra. Relájate, no importa tanto cuánto dure el video. La buena noticia para los creadores de contenidos, de viajes y de aventuras es que la gente lo suele mirar por televisión, no tiene tanto apuro, no corre tanto como en otro tipo de videos y entonces un video de 15 minutos, 20 minutos no es problema. Si tenés videos de 15, 20 minutos, perfecto, vas a seguir sumando horas de visualización y la gente lo va a seguir viendo. En mi canal, por ejemplo, la mitad de la gente lo mira en televisión. Siempre es importante tener buena calidad de video para que se vea bien en un tipo de reproductor así, pero bueno, si van a trabajar en viajes, probablemente la calidad de los videos siempre va a ser la máxima. Y esto fue todo. Espero que te haya servido. Dale like, muchísimas gracias por acompañarme y muchísimas gracias por ser parte de Espíritu Outdoor.